Mis amados hermanos, vamos a la palabra de Dios. Quiero que busquen en sus Biblias la segunda carta del apóstol Juan, segunda de Juan. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 2. Segunda de Juan tiene un solo capítulo, 13 versículos, pero vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Segunda de Juan capítulo 2, segunda de Juan capítulo 1, verso 1 y verso 2. Amén. Vamos a leer esta palabra para que podamos meditar en este momento acerca de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? De lo que Dios tiene para nosotros. Leamos juntos el verso 1 y el versículo 2. Ok. Verso 1 dice: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Verso 3: la gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, este es un tiempo, Señor, en la cual ponemos toda nuestra atención y todo nuestro corazón, porque vamos a recibir tu palabra, porque vamos a prestarle atención. La palabra que acabamos de leer, Señor, viene de ti, viene de tu inspiración, de tu esencia. Es tu voz para nosotros, es el alimento para nuestro espíritu. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, queremos encomendarnos, Señor, a ti, encomendarnos a tu espíritu, para que seas tú, Señor, sea tu espíritu, predicándonos, enseñándonos, Padre, hablándonos. Espíritu Santo, fluye la revelación, fluye iluminación en nuestros corazones y danos todo el entendimiento, Señor. Y que la palabra que vamos a recibir, Señor, quede completamente sembrada en nuestros corazones para que eche raíces profundas y dé su fruto a su tiempo y dé su fruto siempre, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, predica tu palabra, trázala con precisión, Espíritu Santo, siémbrala en nuestros corazones y que aún el rema fluya por tu Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, yo creo que ya el próximo domingo estaríamos terminando nuestra serie temática acerca de la perseverancia, de la permanencia en los santos. Creo que esta serie la empecé a predicar, si más no recuerdo, en el mes de agosto del año pasado. Miren, hemos predicado agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? 8 meses estudiando, meditando, predicando sobre la perseverancia, la permanencia de los cristianos, de los hijos de Dios. Todo lo que la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, Dios ha escrito, enseña, en lo cual Él espera y demanda de nosotros en cuanto a nuestra perseverancia y nuestra permanencia en Cristo, en Él. Y en todo lo que hemos estudiado y en lo que vamos a estudiar o vamos a meditar hoy y en lo que completaremos para cerrar nuestra serie el próximo domingo, que el tema es clave, es vital, es fundamental acerca de la perseverancia o de la permanencia en la vida del Espíritu. Amén.
Eso es lo que tenemos para el próximo domingo, para cerrar nuestra serie. Y de ahí todavía no sé qué continuará. Ya el Señor me mostrará en estos días, aunque ayer estuvo hablando mi corazón. Estoy buscando que lo confirme para lo que tiene para nosotros, ¿no? Después de esta serie. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios no nos va a dejar sin palabra. De lo que sí estoy seguro es que Dios no va a dejar de alimentarnos. Amén. Él tiene palabra para nosotros, Él tiene palabra para esta iglesia, y su palabra tiene que ir creciendo y multiplicándose en nuestra iglesia, en nuestras vidas y en la vida de otros también. Amén. Bien, hemos leído entonces, y quiero que observen en el pasaje que hemos leído, decía hace un momento, quiero que observen que la palabra permanece se vuelve a mencionar en esta segunda carta, del apóstol Juan, ¿no? En la primera carta del apóstol Juan se menciona repetidas veces la palabra permanecer. En el Evangelio de Juan también se repite algunas veces la palabra permanecer, ¿no? Y hoy vemos aquí en su segunda carta que se vuelve a mencionar en el versículo 2 la palabra permanece, pero también se menciona en el versículo 9 2 veces. En un momento vamos a ir ahí, ¿ok? Entonces, en el verso 2 dice él que por causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, y luego completa sus saludos en la carta con lo que él dice en el versículo 3 sobre la gracia, la misericordia y la paz que están con nosotros, y que la gracia, la misericordia y la paz es de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo, y que esa gracia, esa misericordia y esa paz es en verdad y es en amor. Es verdad y es amor, dice el apóstol Juan a sus destinatarios, que son los cristianos de todos los tiempos. Evidentemente, él se está dirigiendo aquí en la segunda carta, ¿no?, a las diferentes iglesias de su tiempo, ¿no?, que habían en su tiempo. Pero también el mensaje es directamente para nosotros también, porque nosotros también somos la iglesia del Señor. Amén. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Juan está escribiendo aquí a una, dice, señora escogida, y a sus hijos, a quienes él ama, en verdad, dice él en el versículo 1. Solo para que sepan a quién se refiere cuando él menciona a la señora escogida, se está refiriendo a una mujer cristiana notable, ¿no?, conocida y muy estimada por muchos cristianos, y habla también de los hijos de esta señora. Pero los hijos de esta señora no son sus hijos sanguíneos, sino que son sus, digamos, no diríamos los hijos espirituales de esta señora, sino eran los hermanos o los creyentes que se reunían con esta señora, y en la casa de esta señora influyente, notable, ¿no? Que seguramente tenía también un poder adquisitivo importante, ¿no? Pero era su casa donde se reunía la iglesia, ¿no? Y Juan utiliza y se dirige a esta señora cristiana, ¿no?, donde un grupo de cristianos se reunía con ella en su casa, y sabemos que en ese tiempo la iglesia se reunía en casas, como nosotros lo estamos haciendo hoy hasta que Dios nos dé nuestro local, ¿no? En este año estamos confiando que Dios nos va a dar nuestro local y podamos nosotros seguir avanzando en la obra del Señor, ¿no? Él se dirige a esa señora y a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no se dirige como destinatario a una iglesia en esa casa? Porque recordemos que la iglesia estaba en un tiempo de persecución y los cristianos eran perseguidos a muerte y no se les permitía reunirse públicamente. Entonces Juan, pensando en esa situación, ¿no?, y pensando que si la carta cayese en manos de quienes no debían,
se ponía en peligro la vida, ¿no?, de esa casa, en peligro la vida de los que se reunían en ella y en peligro evidentemente de la anfitriona, que era esta mujer a la cual Juan se está dirigiendo, ¿cierto? Pero en realidad Juan se está dirigiendo a ella y a la iglesia que se congregaba en la casa de esta señora elegida o escogida. Amén. Por esa razón él se dirige así en esta carta. Bueno, un poco de contexto para que podamos entender el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Pero ya que estamos hablando del contexto, recordemos, hermanos, que en el tiempo de Juan, la iglesia, los cristianos estaban siendo atacados, abordados por falsos maestros y por falsas filosofías o enseñanzas, no gnósticas, que hemos explicado básicamente que enseñaba el gnosticismo, ¿no? Y era una corriente contra toda creencia de la iglesia en cuanto a la deidad de Cristo, ¿no? En cuanto a que Cristo, Jesús, había sido encarnado en un cuerpo humano, ¿no? Ellos negaban eso, era imposible para ellos eso, de acuerdo a sus creencias, ¿no?, y educación gnóstica, ¿no? Pero también Juan les llama falsos maestros en quienes estaba operando el anticristo, ¿no? El anticristo, el espíritu del anticristo es el que niega la deidad de Cristo, niega la deidad, niega la humanidad de Jesús. Juan dice que estos falsos maestros tenían operando en ellos el espíritu del anticristo. Pero parte del contexto es que nos va a ayudar a entender el mensaje de hoy, es que en aquel tiempo el Señor había levantado misioneros, había levantado evangelistas, había levantado predicadores de la palabra, y eran predicadores y evangelistas, predicadores o misioneros, lo que hoy nosotros conocemos como misioneros, itinerantes, ¿no? Que iban a diferentes iglesias, visitaban diferentes iglesias, ¿no?, para ser usados por el Señor, para compartir la palabra, para evangelizar, lo que usualmente sucede con nosotros también en este tiempo, ¿no? A veces tenemos pastores conocidos, evangelistas conocidos, y las diferentes iglesias que hay suelen invitar, ¿no?, a pastores de otros lugares, a evangelistas de otros lugares o a misioneros cuando visitan una ciudad y se enteran las iglesias que hay un misionero y es conocido entre las iglesias, entonces se suele invitar para que compartan la palabra. Estaba sucediendo eso en la vida de la iglesia también en aquel tiempo, ¿ok? Entonces, estos evangelistas y predicadores itinerantes de la palabra generalmente se hospedaban en la casa donde la iglesia se reunía. ¿Ven? En la casa de esta señora elegida donde se reunía la iglesia, también servía como hospedaje para esos predicadores cuando llegaban en algún momento, o evangelistas o misioneros llegaban en algún momento a esa iglesia y a esa casa, ¿no? La anfitriona de la casa donde se reunía la iglesia también ofrecía su casa para el hospedaje de los predicadores o de los evangelistas, ¿no? Y el hospedaje, ¿no?, evidentemente también en el hospedaje no solamente era para que tuvieran un lugar donde estar, donde descansar, sino también ahí eran sostenidos con alimentos, y ocasionalmente también se les extendía en algunos momentos, ¿no?, una ofrenda de dinero, ¿no?, para el sostenimiento, para el gasto de los viajes, de los pasajes, qué sé yo, lo que tenían que utilizar en ese momento para poder desplazarse también, ¿no?, hacia otras iglesias y poder también tener seguramente que llevar para sus familias que los esperaban de regreso al cumplirse, ¿no?, el propósito de Dios con ellos en esas áreas de servicio que el Señor había levantado a través de algunos en las iglesias. Amén. Entonces, la hospitalidad en el tiempo de la iglesia del primer siglo era una práctica, ¿ok? Era una práctica, y el apóstol Pablo y Juan también anima y exhorta o anima a la iglesia
a no dejar de ser buenos hospedadores entre creyentes, entre cristianos. Amén. Siempre estaban abriendo sus casas para hospedar a otros creyentes que venían de otras partes, de otras iglesias, o a otros ministros o siervos de Dios. Eran buenos hospedadores, practicaban la hospitalidad, algo que hoy en día no se ve en la iglesia, ¿no? Y bueno, pues también, entre comillas, hay ministros, entre comillas, que ponen sus exigencias también, ¿no? Cuando son invitados o se les pide que compartan la palabra y ponen sus exigencias o emiten sus exigencias, ¿no? Que tiene que haber un hotel de 5 estrellas, de 4 estrellas, con ciertas comodidades, con auto a la puerta para que sean trasladados, ¿no? No, hermanos. Aquí la iglesia practicaba la hospitalidad y los siervos eran humildes. No exigían, simplemente aceptaban lo que en la gracia de Dios otros podían darles para sostenerles, para que tengan un lugar, ¿no? A los lugares donde Dios los llevaba para llevar la palabra a sus iglesias. Pero en ese contexto en la cual la iglesia practicaba esta hospitalidad, entran aquí los falsos maestros, ¿no? Esos falsos maestros que estaban infiltrados en la iglesia, que quisieron hacer uso de esta facilidad que tenían los siervos de Dios, ¿no? Esa facilidad, hacer uso de esa costumbre como un medio para ellos, para obtener ganancias, para tener dinero, ¿no? Y para poder también tener ellos la facilidad de extender sus falsas filosofías y enseñanzas gnósticas en las iglesias que les abrían la puerta y los hospedaban. ¿Se entiende? Y esto fue una gran preocupación para el apóstol Juan. Como tendría que ser una gran preocupación para nosotros también cuando vemos que hay gente que está introducida en las iglesias del Señor, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Aunque el cuerpo de Cristo es uno solo, el cuerpo está conformado por partes, espiritualmente hablando, ¿no? Lo cual nosotros identificamos como grupos o comunidades cristianas, iglesias, que conformamos el cuerpo de Cristo. Pero nosotros somos conscientes y vemos que hoy en día hay mucho falso metido en la iglesia, ¿no? Hay mucho falso metido en la iglesia y deberíamos de preocuparnos. No deberíamos estar de brazos cruzados, ¿no? Hay mucho falso por las redes sociales, ¿no? El YouTube, el Facebook y cuanta aplicación de medio de streaming que hay ahora, ¿no? Que con toda facilidad salen y salen en vivo, con sus videos grabados también, ¿no? Tienen sus cuentas pagadas por medio la cual están transfiriendo falsa doctrina, falsa enseñanza, mensajes que no son nada espirituales, ¿no? Mensajes que no confrontan el estado de pecado de la vida de la gente, sino más bien mensajes que alimentan el alma, ¿no? Y que en cierta manera consienten la vida carnal y la vida pecaminosa de la gente, pues la gente que más quiere, ¿no? Se siente a gusto y son las grandes multitudes que siguen a estas personas. ¿Cierto? Ok, no voy a mencionar nombres, no voy a mencionar falsas iglesias, falsos ministerios, pero esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, cuando vemos que Juan escribe sobre lo que dice en el versículo 2, que la verdad permanece en nosotros. Ahora van a entender por qué Juan, preocupado, escribe esta carta, guiado por el Espíritu, y escribe por inspiración del Espíritu, porque Dios es consciente, Dios ve. Los ojos de Dios no escapan de las realidades que hay en su iglesia. Dios estaba viendo que la iglesia estaba siendo abordada por falsos maestros, falsas doctrinas, enseñanzas heréticas, ¿no? Que ponían en riesgo
la fe de la iglesia, de los cristianos, se ponía en riesgo, ¿no? Las enseñanzas de Cristo en aquellos hermanos, y Dios, viendo la realidad, lleva al apóstol Juan por el Espíritu Santo y por la inspiración del Espíritu a escribir acerca de la verdad que permanece en los cristianos. Y cuando vemos esa realidad en el contexto que hemos mencionado ahora, ¿no? Y vemos que Juan aborda con este tema, entonces podemos saber, podemos conocer que estos falsos maestros no eran fácilmente reconocidos por la iglesia. Y Juan sabía que si no eran reconocidos claramente, no eran discernidos claramente, entonces se corría el riesgo de que se perdiera todo lo que se había alcanzado en el camino del Señor, en la doctrina del Señor y en la obra de Dios que era la iglesia. ¿Se entiende? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado hoy en día de lo que escuchamos, de lo que vemos, en relación a lo que se transmite y va en contra de la verdad, que va en contra de la verdad de Dios. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo no les prohíbo que escuchen mensajes u otras enseñanzas, pero escuchen mensajes y enseñanzas que complementen sanamente, saludablemente, porque están enseñando desde la verdad, desde la sana doctrina, desde la palabra de Dios. Que estén predicando y enseñando la palabra, no que estén usando la palabra para predicar y enseñar lo que humanamente cada una de esas personas quiere transmitir. Y tenemos que decirlo abiertamente y claramente, con el propósito de ganancias y con el propósito de tener seguidores. Amén. Nosotros tenemos que cuidar la iglesia y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Tengan cuidado con lo que ven. Tengan cuidado con lo que ven en las redes. Tengan cuidado con lo que escuchan. Y si no conocen bien a alguien que parece o tiene apariencia de doctrina sana, de verdad, de Dios, y no lo conocen bien, pregúntenme. Porque los pastores siempre estamos investigando y viendo contra qué estamos luchando en este mundo, contra qué estamos lidiando y luchando en las redes sociales. Tenemos que saber, los pastores nos enteramos, vemos, buscamos, indagamos, para cuidar la iglesia, para orientar a la iglesia. Amén. Consulten antes de abrir sus oídos y sus corazones a lo que no deben. Y más aún, cuando detrás de todo ello hay una gran carga de influencia, manipulación de las tinieblas. Amén. Entonces, en esta segunda carta del apóstol Juan a la iglesia, donde él comparte una realidad en la vida de los cristianos verdaderos, Juan dice que la verdad permanece en nosotros. Aleluya. La verdad permanece en nosotros. ¿Sabías que la verdad permanece en ti? Amén. ¿Eres consciente siempre que la verdad permanece en ti? Juan introduce este tema. Y miren que lo introduce para desarrollar las enseñanzas que él da en esta carta a la iglesia. Que obviamente no las vamos a ver hoy día todas, aunque es una carta pequeña, es una carta que tiene mucha sustancia, mucho alimento, es profundo, pero nos vamos a basar en el tema que el Señor tiene para nosotros. Y el tema para nosotros, y el cual queremos meditar en este momento, es acerca de lo que permanece en nosotros, que es la verdad. La verdad permanece en los santos. La verdad permanece en los cristianos
genuinos, la verdad permanece en los hijos de Dios. Juan quería que la iglesia supiera cómo identificar a los falsos maestros de los verdaderos. Cómo identificar a aquellos evangelistas y aquellos predicadores itinerantes que llegaban a hospedarse en las casas donde se reunían las iglesias. Porque miren lo que dice el versículo 7 de la segunda carta: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y en el verso 8 le dice: tengan cuidado, les dice, para que no pierdan lo que hemos logrado. Y en el verso 10 les dice: si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, no lo hospeden, no lo reciban, no lo hospeden, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Miren a qué punto instruye Dios a la iglesia a través de cómo debemos nosotros responder ante falsa enseñanza y falsos maestros. Número 1, dice: no lo reciban en casa, no lo reciban en la iglesia. El púlpito no se le puede dar a cualquiera. Un estudio bíblico no se le puede dar a cualquiera, hermanos. Así venga a decirnos que yo tengo tantos años en el Señor, yo tengo tantos años en el ministerio, he sido formado en el seminario de Dallas, en Texas, en los Estados Unidos, o en el seminario evangélico de Lima. Yo he sido instruido en instituciones eclesiásticas y tengo este currículum y este récord. Mano, así venga y te pinte el oro y el moro, espiritualmente, uno no puede ser tan ingenuo y decirle: ok, pasa, adelante y compártenos lo que tú quieras. Amén. Tenemos que investigar quién es. Yo conozco pastores que son bien confiados, que venía cualquier profeta, cualquier apóstol, cualquier pastor de otros países, no lo conocían. Y de pronto llegaba a ellos y solo porque les decía: tengo tal iglesia, predico esto, tengo tanto tiempo, y soltaba ciertas, entre comillas, profecías, de pronto los estaban poniendo el domingo en la iglesia, en el púlpito. Y yo he escuchado a muchos hablar cada soncera, cada error, que decía: ¿cómo le han permitido pararse delante a este tipo? Evidentemente, yo lo decía. Me acercaba al pastor y le decía: oye, ¿cómo lo has puesto adelante? Tienes que tener cuidado de la iglesia. Tienes que cuidar a las ovejas. Aquí hay gente que puede comerse todo lo que este hombre ha dicho porque no tiene mucho conocimiento de la palabra. Puede ser confundida, puede ser arrastrada. ¿Se entiende? Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar la iglesia. Tenemos que cuidar la familia. Tenemos que cuidar lo que es nuestro y lo que hemos logrado en el Señor. No debemos con tanta ingenuidad y facilidad entregarle en las manos del enemigo todo lo que hemos logrado en el Señor, todo lo que hemos logrado espiritualmente con nuestras familias. ¿Se entiende? Dice: no lo reciban. En el contexto, no los hospeden y no lo dejen enseñar. ¿No? No los dejen enseñar, no los dejen predicar, ni los saluden, dice. ¿No? Ni
lo saluden. Nosotros no deberíamos ni siquiera, si somos bíblicos, no deberíamos ni siquiera saludar cuando sabemos que hay un falso predicador o hay algún predicador o algún maestro que está enseñando lo que no debe enseñar. No deberíamos de saludarlos, no deberíamos tener relación con ellos. De amistad, ministerial, nada. El Señor dice, ni lo saluden. Y luego da una advertencia a la iglesia. Pues el que lo saluda participa de sus malas obras. ¿Se entiende? No nos debemos hacer partícipes. ¿Cómo nos hacemos partícipes de las malas obras de toda esta gente que está en el internet? O de gente que conocemos que está completamente torcida. Si apoyamos, nos hacemos partícipes. Y hay muchas formas de apoyar. Hay muchas formas de apoyar. No lo debemos hacer. Amén. En otras palabras, el Señor nos dice, manténganlo lo más lejos posible. Que hay de los cristianos que les gusta discutir con las gentes de otras religiones. No voy a mencionar nombres, pero hay muchas sectas que les encanta tocar las puertas. Muchos cristianos que, vamos a hablar con ellos, los hacen entrar, se ríen con ellos, son condescendientes con ellos. Hermanos, nosotros no tenemos poder para convencer a gente que ya está completamente perdida, que ya decidió su creencia. No digo que Dios no pueda salvar a alguno de ellos, pero es bien difícil, hermanos. Gente que ya está completamente arraigada en lo falso, es difícil. Sus corazones están completamente cerrados, nublados, engañados por el enemigo. Y la mayoría, casi, por decirlo, del 100%, el 99.9% de esa gente ya decidió creer en ello y no moverse de ello. ¿Se entiende? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de a quienes le abrimos la puerta de nuestra casa. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, recuerdo, yo recién conociendo al Señor, creía que todos los de la iglesia eran perfectos, ¿no? Eran santos, santificados, pero así, perfectos y puros. Y conocí a un varón que tenía una elocuencia con la palabra que gustaba escucharle cuando compartía la palabra. Y a mí me llamaba mucho la atención porque como yo no conocía mucho la palabra y escuchaba a otros compartir y enseñarla, me llamaba la atención cómo la compartían y cómo la enseñaban. Y yo estaba empezando a amar la palabra, estaba empezando a amar al Señor, que había entregado mi vida recién. Y un varón que conocí me pidió que le prestara mi casa, porque quería hacer un ayuno de 3 días y una vigilia porque tenía problemas en su matrimonio. Y yo ingenuamente le presté, bueno, no era mi casa, le presté la casa de mis padres. Yo recién estaba casado y en ese tiempo con mi esposa estábamos unos días alojados en la casa de mi suegra. Y le presté la casa de mis padres, 3 días. Bien. Mis padres habían viajado. Cuando regresaron de viaje, al mes de este acontecimiento, mi madre me dice, Mario, ¿dónde están las joyas? ¿Dónde están mis joyas que dejé guardadas en este cajón? ¿Qué has hecho con ellas? Me dijo. Pensó que yo las había tomado y las había vendido porque necesitaba dinero. Y yo, mamá, yo no he tomado nada, le digo. Y yo estaba pálido, no sabía qué había sucedido, hasta que el Espíritu del Señor me hizo recordar que le había prestado la casa a un, entre comillas, hermano. ¿Se dan cuenta? No podemos ser tan ingenuos, hermanos. Tenemos que cuidar nuestras casas. Tenemos que cuidar nuestros hogares.
¿no? No podemos alojar a cualquiera que venga y nos diga, yo soy cristiano, yo soy el gran predicador. No, 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 no. Tenemos que estar seguros que es un hombre sano, es de Dios y que Dios en su voluntad quiere usarnos para albergarlo y sostenerlo un determinado tiempo mientras Él cumple en hacer la obra del Señor. Pero tenemos que tener cuidado aún. Si no es gente de Dios, tenemos que tener cuidado a quién llevamos a nuestras casas. No podemos meter a cualquiera. Cuando tenemos hijos, ¿no? Ni mujeres ni hombres. Tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces, recordemos el significado de permanecer. La palabra permanecer, cuando está relacionada con nosotros directamente, significa que nos quedamos en el mismo estado todo el tiempo. Es decir, nos quedamos y nos mantenemos en el Señor, nos mantenemos y nos quedamos en Cristo siempre, todo el tiempo y en todo lo que está relacionado con el Señor. Ese debe ser nuestro estado, permanecer en Él. Es mantenernos y quedarnos viviendo como Él vivió. Es quedarnos y mantenernos todo el tiempo en nuestra comunión y en nuestra relación con Él. No nos movemos de ese estado para nada. Sin importar las circunstancias que estemos viviendo, debemos quedarnos y debemos mantenernos en Cristo. Amén. Pero cuando vemos en el texto de Segunda de Juan, en el verso 2, que se menciona la palabra permanece, aquí la palabra permanecer está relacionada directamente a la verdad. ¿Y qué significa entonces? Significa que en nosotros, hermanos, vive, mora la verdad de Dios. Vive, mora la verdad de Dios y se ha quedado y se mantiene en nosotros todo el tiempo. Amén. Algo que Juan les dice aquí en la carta, no puede haber en los falsos maestros, en la falsa gente, en los que no son de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, esto es sumamente importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo que la verdad, al vivir en nosotros, va a manifestarse y va a mostrar quién realmente somos nosotros. Aleluya. Ya sabes, si la verdad no permanece en él, no pasa nada. Si la verdad no permanece en ella, no pasa nada. No le abras tu corazón, no le abras tus emociones, no le abras tus sentimientos, porque la palabra del Señor dice, no te unas a yugo desigual. Para unirte a un mismo yugo, tienes que ver en él o en ella lo que hay también en ti. Amén. ¿Y qué es lo que hay en ti? La verdad de Dios, que ha venido a quedarse y a estar contigo para siempre. Permanece en ti la verdad de Dios y tiene que permanecer en aquel o en aquella que estás mirando para buscar si en la voluntad de Dios te unes o no para toda la vida. Este es el gran problema de la mayoría de los jóvenes en las iglesias. Sueltan rápidamente sus emociones y sus sentimientos. Se enganchan emocionalmente y sentimentalmente en lugar de primero ver y confirmar si la verdad de Dios está en ellos. ¿Está permaneciendo en ellos o está permaneciendo en ellas? Es por medio de la manifestación de la verdad que permanece en nosotros que se va a mostrar quién realmente somos, y las personas, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, podrán reconocer realmente que somos verdaderos hijos de Dios, que realmente sí estamos viviendo en Cristo.
Amén. Ahora, cuando vamos al verso 9, que también habla de la permanencia, miren lo que dice Juan aquí. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que permanece en la enseñanza, tiene tanto al Padre como al Hijo. Vuelvo a la ilustración anterior. Si la verdad no permanece en alguien, obviamente tampoco permanece en la enseñanza. Y aquí Juan dice que quien no permanece en la enseñanza y la verdad no está en él, Juan dice, absolutamente no tiene a Dios en su vida. ¿Cómo me uno a alguien que no tiene a Dios en su vida? ¿Cómo hago negocios con alguien que no tiene a Dios en su vida? Si tiene un principio diferente al mío, si tiene una óptica diferente a la mía, si tiene una forma de resolver los problemas y un camino para resolverlo diferente al mío. ¿Cómo hago negocios con alguien que no es de Dios, siendo yo de Dios? ¿Cómo me uno en una relación con alguien que no es de Dios si yo soy de Dios? Correcto. Así es. ¿Se dan cuenta? Y dice que el que no permanece en la enseñanza de Cristo, dos realidades. No tiene a Dios en su vida y está desviado. Está desviado. Sus costumbres son desviadas. Su mentalidad es desviada. Sus pensamientos están desviados. Sus emociones y sus sentimientos están desviados. Por eso vemos tanto fracaso en las relaciones de jóvenes hoy en día. Se casan y al mes ya se están divorciando, se están separando, cada uno por su lado. Al poco tiempo ya están con otras relaciones y así se la pasan. Y si hay hijos, los hijos sufren y la sociedad se sigue contaminando. ¿Se entiende? Pero mira, que esto lo podemos llevar también a nuestra meditación. Que si yo no permanezco en la doctrina, si yo no permanezco en la enseñanza, siendo un hijo de Dios, tal vez no voy a dejar de ser de Dios, evidentemente, porque la salvación no se pierde y no voy a dejar de ser hijo, pero sí me voy a desviar. Me voy a desviar en mi manera de pensar, me voy a desviar en mi manera de sentir y me voy a desviar en mi manera de resolver las cosas en mi corazón. O sea, mi corazón se va a desviar. Mi vida se va a desviar. Va a entrar en un desorden, en un caos. Y podría destruirse mi matrimonio, mi trabajo, mi economía, mi propia vida. ¿Qué les parece eso? ¿Cuánta gente en la iglesia está caminando desviadamente? ¿Cuánta gente en la iglesia está caminando desviadamente? Sus decisiones desviadas totalmente. Problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas con la economía. ¿Por qué? Porque dejan de permanecer en la sana doctrina. Dejan de permanecer en las enseñanzas de Jesús. Dejan de permanecer en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y dejar de permanecer es abandonarlo. Y ante un abandono así, me voy a desviar completamente del camino del Señor. Aunque alcance tener el éxito profesional y material, estoy desviado. Amén. Y luego dice, el que permanece en la enseñanza de Cristo, dos realidades. Tiene al Padre, tiene
al Hijo. Es lo primero que yo tengo que ver en alguien cuando venga y me diga, pastor, vengo de tal iglesia, pero el Señor me ha traído acá con usted, que no sé qué, no sé cuánto. Yo no lo conozco, tendría que pedir referencias a su pastor, o en todo caso, tendría que conocerlo bien y hacerlo pasar como un nuevo por un discipulado. Ahí me voy a dar cuenta si realmente tiene al Padre y tiene al Hijo. Ahí me voy a dar cuenta si permanece en la doctrina o no permanece en la doctrina, y ahí me voy a dar cuenta si la verdad permanece en él. Si no hay nada de Dios en él, no le voy a decir que se vaya, pero no le voy a dar el púlpito ni una clase bíblica, y tampoco lo voy a poner a discipular hasta que no vea que la verdad permanece en él y él permanece en las enseñanzas de Jesús. Amén. Y es lo mismo que tú tienes que hacer cuando conozcas gente. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Ay, tú eres cristiano, eres cristiana, ay, qué bonito. Y ya lo tratas como hermano. Y te relacionas como hermano sin conocerlo. Y da la casualidad que no es tu hermano porque no ha nacido de nuevo, porque no tiene a Dios, y no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Ni siquiera primo hermano, ¿no? Un pastor me comentaba y me decía que un pastor amigo de él decía, cuando viene alguien y me dice hermano, y no lo conozco, no sé si decirle hermano, decirle primo o cuñado. Como no lo conozco, le digo compadre. ¿Se dan cuenta? Tenemos, ya, hermanos, Dios quiere que nos cuidemos, que cuidemos la obra que Él está haciendo en nosotros, cuidemos la obra que está haciendo en nuestra iglesia, cuidemos la obra que está haciendo en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Es nuestra responsabilidad cuidar. Amén. Pero miren, avanzando, ¿qué dice Juan acerca de la verdad? Versículo 1. Dice, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Lo primero que dice Juan acerca de la verdad aquí es que es por la verdad que permanece en él que podemos amarnos unos a otros. Es por medio de la verdad que nosotros nos podemos amar unos a otros. Hermanos, el amor y la verdad son inseparables. Son inseparables. Caminan juntas, son hermanas. La verdad y el amor son inseparables. Porque el que ama la verdad puede amar a sus hermanos en Cristo y puede tener una hermosa comunión de amor con sus hermanos en Cristo. Primero hay que amar la verdad para podernos amar unos a otros, para poder tener una comunión de amor entre nosotros. Amén. Y todos los que conocen la verdad también pueden amar a sus hermanos porque comparten la misma verdad, y la verdad de Dios nos liga nuestros corazones, liga los corazones de todos los que conocen la verdad. ¿Se entiende? Por eso que cuando conocemos hermanos que realmente en ellos está la verdad permaneciendo y ellos están amando la verdad, y nosotros también tenemos la verdad en nosotros y amamos la verdad, es que nos conectamos filialmente y en amor rápidamente, aunque no nos conocemos de tiempo. ¿Se entiende? Porque estamos en la misma realidad. Y ahí sí hay confianza de que podamos desarrollar una hermosa comunión con esos hermanos que no necesariamente son de nuestra iglesia. ¿Se entiende? Yo he conocido pastores que en el momento de conocerlos he sentido amor por ellos. O he conocido hermanos de otras iglesias y de otros países que en el momento de conocerlos he sentido amor por ellos.
y he entablado una comunión de amor con ellos rápido. ¿Por qué? Porque participamos de lo mismo, hermano. Porque la verdad, cuando permanece en nosotros, nos liga, nos conecta el corazón, conecta nuestros corazones y fluye de una manera natural el amor por el Espíritu. Amén. Y podemos desarrollar la comunión que Dios quiere. Segundo, en el mismo verso 1, dice él que la verdad tiene que conocerse, hermanos. Hay mucha gente en la iglesia que camina sin conocer la verdad. No conocen nada de la verdad. Entonces, ¿cómo la van a amar? ¿Y cómo nos van a amar a nosotros si no conocen la verdad? Y la verdad, hermanos, debe conocerse siempre. Tiene que creerse siempre también. Mira lo que dice Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿cómo me hace la verdad libre si no la conozco primero? ¿Me entiende? Tengo que conocer la verdad para que la verdad me pueda hacer libre. Es por medio de la verdad que somos libres, pero para ser libres tenemos primero que conocer la verdad. ¿De qué nos libra la verdad? Si la conocemos, la amamos. Nos hace libre de las mentiras y de los engaños del diablo en nuestra mente. Nos hace libres de las mentiras y de los engaños de nuestra carne. Nos hace libre de los engaños y de las mentiras de nuestras emociones y de nuestros sentimientos que todavía están sentados en la naturaleza caída, que muchas veces nos engaña. ¿Cierto? Ay, me siento enamorado, me siento enamorada. Emoción. Una emoción engañosa por el enemigo. Terminas conectándote con la persona que dices que estás enamorado, enamorada, y de pronto en el camino todo está patas arriba. ¿Cierto? Nada resulta. Nada crece, nada prospera. Bueno, en un momento vamos a definir qué es la verdad. Estamos hablando de la verdad de Dios. Amén. Estamos hablando de la verdad de Dios y estamos viendo que por medio de la verdad podemos hacer libre de todas las mentiras y los engaños del diablo, de la carne y de este mundo. Tercero, en el verso 2 dice Juan acerca de la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros, que estará con nosotros para siempre, dice. Dice que por causa de la verdad que permanece en nosotros, tenemos, hermanos, la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, y la gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo, el Hijo del Padre. Es por medio de la verdad que tenemos gracia, tenemos paz, la paz de Dios y la misericordia de Dios. Es decir, tenemos la gracia y el favor no merecido, por medio del cual Dios nos otorga grandes bendiciones a nuestras vidas. Tenemos la misericordia del Padre y del Hijo en nosotros, por medio de la verdad. Es decir, tenemos la misma capacidad que tiene Dios de compadecerse. De la misma manera que Dios se compadece de ti, tú puedes compadecerte de tu prójimo y de tus hermanos. Pero también dice, tenemos la paz. Una cosa es que yo esté en paz con Dios, es decir, una cosa es que yo esté amistado con Dios, y otra cosa es que la paz de Dios esté en mí. La paz de mí en relación a Dios es amistad, es armonía. Pero la paz en relación a Dios hacia mí significa la tranquilidad permanente que solo Dios me puede dar en cualquier situación de mi vida. Aleluya. Puede estar todo de cabeza, difícil,
Tus ojos naturales pueden ver que nada puede ser cambiado, pero la paz de Dios que está en ti te hace estar tranquilo para seguir confiando en que Dios obrará en tu realidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Dios es la fuente de la misericordia, Dios es la fuente de la gracia, Dios es la fuente de la paz, y el Hijo es el canal o el medio por el cual vienen esas cualidades de Dios a nosotros. Y eso, dice Juan, es en verdad y amor. Amén. Que el Espíritu te revele eso en tu espíritu. Que nos dé más revelación en nuestro espíritu. Cuarto, dice que la verdad es para siempre con nosotros. No es momentánea, es para siempre. Ha venido a quedarse. Es para siempre y se va con nosotros a la eternidad. Es hermosa la vida en el Señor. ¿Cómo cambiarla? ¿Cómo cambiar todo esto que Dios nos ha dado en su gracia? Y que es hermoso. Dice, la verdad no cambia nunca. Siempre estará con nosotros y podemos confiar plenamente con toda seguridad y seguir la verdad. Seguirla siempre. No abandonarla. Por eso el apóstol Pablo nos instruye cuando dice, revístanse la armadura de Dios. Una de las piezas de la armadura dice, y el cinto de la verdad. La verdad protege nuestra simiente espiritual. Amén. La verdad está para siempre con nosotros. En el verso 4 dice Juan, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Lo que dice Juan acerca de la verdad aquí es que los cristianos andamos en la verdad. Y es lo primero que tienes que ver tú en una persona, que ande en la verdad, no que ande en la mentira. No se puede edificar un matrimonio sobre las mentiras. Los matrimonios se edifican sobre la verdad. Y la verdad es la que edifica un matrimonio para siempre. Amén. Los cristianos andamos en la verdad, vivimos en la verdad, es decir, vivimos obedeciendo la verdad, y también significa caminar dentro de los límites que la verdad nos pone. No fuera de los límites. La verdad nos pone límites sobre los cuales nosotros caminamos. Caminamos dentro de los límites que la verdad nos pone. Eso es andar, vivir caminando dentro de los límites que la verdad nos pone. Si andamos en la verdad, dice Juan, también permanecemos en Dios. Mostramos que realmente andamos en el Señor y realmente vivimos en Él, y mostramos que vivimos solo para Él. ¿Se entiende? Y Juan dice en el mismo verso 4 que andar en la verdad es un mandamiento de Dios a sus hijos. No es una opción que tenemos, hermanos, y que si quiero lo acepto y si quiero no lo acepto. No, no es una opción. No es así. Es una orden de Dios. Un mandamiento es una orden de Dios. Y la única opción que tenemos en el mandamiento es obedecerlo. Obedecerlo. Amén. Pregunta entonces, ¿estás andando en la verdad? ¿Andas en la verdad? ¿Vives en la verdad? ¿Caminas dentro de los límites que la verdad te pone? ¿O andas a tus deseos, a tu voluntad, a tu parecer, al yo quiero, yo busco, yo deseo, yo lo puedo? ¿No? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es la verdad? Juan 14:6.
Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad la escribe Juan en sus escritos 37 veces. Entre el Evangelio de Juan, Apocalipsis y la primera y la segunda carta. 37 veces menciona o escribe de la verdad. Y aquí Juan, en su Evangelio, dice que la verdad es una persona. Y esa persona es Cristo. Y Cristo permanece en nosotros y ha venido a quedarse para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y miren, hermanos, la verdad que es Cristo dice que no hay otro camino para relacionarse con Dios que no sea la verdad. Y no hay vida eterna y vida espiritual de Dios el Padre para uno a menos que conozca y tenga la verdad, que es Jesús. Jesús es la verdad y Él permanece en ti para siempre. Amén. Pero también dice Juan en su primera carta, en el capítulo 5, verso 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Noten que habla del Espíritu Santo. Y el Espíritu da testimonio, ¿por qué? Porque el Espíritu es la verdad. La verdad es el Espíritu Santo y ha venido a quedarse para siempre y a permanecer en ti todo el tiempo. Amén. Algo que los falsos maestros no tenían. No tenían a Cristo, no tenían al Espíritu Santo. Entonces Juan les dice, si no está Cristo en ellos, si no está el Espíritu Santo en ellos, entonces la verdad no permanece en ellos. Por lo tanto, no le abran la casa, no los reciban, no los hospeden, no se dejen enseñar, retírense, no los saluden, no participen en sus malas obras. Totalmente cerradas las puertas de nuestra vida. Amén. En Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes, mora con ustedes y estará en ustedes. Aleluya. Vuelve Juan en su Evangelio a mostrarnos que la verdad es el Espíritu Santo. Él es la verdad, permanece en ti. Por eso que todas las consultas que tú tengas que hacer en tu vida, hácelas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame, dirígeme. Espíritu Santo, háblame. ¿Debo hacer esto? ¿No debo hacer esto? Espíritu Santo, dame el consejo. Cuando aconsejes a alguien, siempre ora y pon en medio al Espíritu Santo y al Señor. Para que el consejo que fluya en tu vida no fluya de tu naturaleza humana, sino fluya de la sabiduría del Espíritu, de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Y en Él solamente hay verdad. Tu naturaleza te puede engañar. Tu naturaleza humana te puede engañar. Porque puede influir un buen consejo y un deseo bueno desde tus emociones. Pero eso no lo va a guiar correctamente al aconsejado. Amén. A tu hermano en el Señor o a quien le estés hablando de Cristo. Tercero, en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí Juan dice que la verdad es la palabra de Dios. Miren, hermanos, estos tres están con nosotros y nos sustentan todo el tiempo. Nunca se apartan de nosotros, ni la palabra, ni el Espíritu Santo, ni Jesucristo. Los tres permanecen en nosotros para siempre. Ahí está el ancla de nuestra vida espiritual.
Amén. Ahí está el ancla de nuestra fe. Consúltale a la palabra de Dios. Consúltale a la palabra. Permanece en ti. Consúltale al Espíritu. Consúltale al Señor Jesucristo. Permítanle a la palabra, al Espíritu Santo y a Jesús dirigir sus vidas y dejar que haga Dios con sus vidas lo que Él ha destinado y ha planeado hacer. Porque el plan y el proyecto de Dios es 100% certero en comparación al plan y al proyecto que cada uno personalmente y humanamente tiene de su propia vida. Tu plan y proyecto puede fracasar. 99.9% de que puede fracasar, pero el plan y el proyecto de Dios para tu vida es perfecto. No puede fracasar. Es perfecto, porque ha sido designado por un Dios perfecto. Amén. Termino. ¿Qué debemos hacer para que la verdad permanezca en nosotros y se manifieste? Porque tiene que manifestarse la verdad en nosotros para que la gente sepa quiénes somos y reconozcan quiénes somos. Número 1, solamente te lo voy a mencionar. Número 1, permanecer en la palabra de Dios. Número 2, obedecer los mandamientos de Dios. Número 3, confesar tus pecados y arrepentirte siempre. Pecado no confesado va cimentando y endureciendo tu corazón y vas camino al desvío, al apartarte de Dios. Cuarto, vivir una vida de santidad. Primera de Pedro dice en el capítulo 1, verso 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, santos en nuestros pensamientos, santos en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, santos con lo que miramos, con lo que oímos, con lo que pensamos, santos con lo que nos vestimos, santos con lo que comemos. Amén. Santos con lo que hacemos con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y quinto, buscando la guía del Espíritu Santo siempre. 5 cosas que nos ayudan a que la verdad que permanece en nosotros se manifieste. Amén. Hermanos, termino con lo siguiente. La verdad permanece en ti. 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 Vive, anda en la verdad. Aleluya. Y Dios cumplirá su propósito en ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, que eche raíces profundas en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, y que dé su fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haz tu obra y tu palabra la haga también con tu espíritu en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de los que están conectados en el Zoom. Esperamos verlos el próximo domingo. Que la palabra abunde en sus corazones. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.